tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a conectar los cables del panel frontal de esta computadora. Para eso he desmontado la placa de una computadora para que ustedes puedan ver mejor el proceso. Así que comencemos. Al principio puede parecer algo confuso la manera en que se conectan estos cables, pero estoy seguro que después de este video te será muy fácil hacer este proceso. Todas las placas madre de las computadoras nos indican la manera de poder conectar estos cables, como por ejemplo en esta tarjeta madre de la marca Gigabyte nos muestra la leyenda de cómo deben ser conectados los cables, además de que por dentro nos indica los pines positivos y los demás que vendrían a ser los negativos, e incluso el agrupamiento de estos conectores por color. Los cables más comunes que vamos a encontrar en la mayoría de las computadoras son los siguientes: el cable del switch de encendido de poder señalado como PW, el cable del switch de reinicio señalado como RES, el cable de LED que indica el funcionamiento del disco duro señalado como HD, el cable del speaker señalado como SPEAK, el cable de LED que nos indica si está suspendido la computadora señalado como MSG y el cable de intrusión al chasis señalado como CI. Además de esos cables, otros básicos que también deberás conectar son los cables USB y el cable de audio. Así que vamos a conectar los cables que tenemos en esta computadora. Vamos a conectar primero el cable del switch de encendido. En este caso el cable viene señalado como Power SW y va en donde dice PW. Aquí en la leyenda nos indica cómo debemos conectarlo. Del lado izquierdo nos dice que va el cable positivo y del lado derecho el negativo. Si no sabes cuál es el lado positivo, fíjate que el positivo está indicado con una flechita en el conector. Una vez seguro de cuál es el positivo, vamos a conectarlo. Simplemente haciendo presión hacia abajo es como logramos conectar este cable del switch de encendido. Ahora tenemos aquí los cables de LED que nos indica el encendido de la computadora. Si son cables por separado les recomiendo que los conecten al final. Bueno, vamos a conectar el cable del switch de reinicio. En este caso el positivo va a la derecha y el negativo va a la izquierda. Si tienen un cable blanco y otro de color, el cable blanco es el lado negativo o en vez de blanco podría ser de color negro. En todo caso el cable blanco o negro es el negativo y los que son de otros colores son los positivos. Igual hacemos un poco de presión y ya quedó conectado. Vamos a conectar el cable de LED que nos indica el funcionamiento del disco duro. Tenemos el cable rojo y blanco, entonces el rojo es el positivo y el blanco es el negativo. De la misma manera hacemos un poco de presión hasta que baje. Bueno, ya casi está todo listo. Ahora vamos a conectar el speaker. Este trae cable rojo y negro. El rojo es el positivo y el negro el negativo. Ok, ya quedó. Ahora los cables que dejamos al último, el verde y blanco, los cuales son los cables de LED de encendido. Como notarán, para que embonen de una mejor manera los conectaremos con las caras viendo hacia el conector del speaker. De igual modo podemos conectar el negativo en el pin de en medio. Lo importante es saber cuál es el pin positivo. Ese nunca va a cambiar, en cambio el negativo depende de cómo viene la configuración del conector. Bueno, esos cables han sido los más importantes. Ahora conectaremos los cables de los USB y el del cable de audio. Aquí no tendremos ninguna dificultad porque solo pueden entrar los conectores de una sola forma. Ya ven que el conector le falta un pin en una esquina. Bueno, solo lo conectaremos de modo que embone correctamente. Ahora vamos con el del audio. De igual modo solo puede conectarse de una manera. La leyenda nos dice F audio, lo cual quiere decir audio frontal. Bueno amigos, ya hemos conectado los cables frontales de la computadora. Espero que este pequeño tutorial les haya sido útil. Ya saben, si es así, les invito a que puedan suscribirse. De ese modo me ayudan a seguir subiendo más contenido al canal. Gracias y nos vemos en un próximo video.